Bien, entonces, ¿cuál es la dinámica del grupo de reflexión? Se divide en tres partes, que es el inicio, el desarrollo y el desenlace. Pero primeramente recordar que, como dice aquí, el mejor coordinador no es el que enseña, porque nosotros no somos maestros, no somos sabelotodos, no vamos a enseñar, nuestra labor no es de enseñar. Recordemos que el único maestro es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ayudar a que nuestros coordinados reflexionen y tengan unas conclusiones, ahí se me fue una letrita ahí en la diapositiva, que tengan unas mejores conclusiones todo el grupo. Es decir, vamos a hacer como coordinadores que nuestros alumnos entiendan las preguntas y puedan ser capaces de explicarlas con sus propias palabras. Por ello, el inicio es muy importante. El inicio del grupo de presentación, perdón, el inicio del grupo de reflexión va a ser primeramente la presentación. Claro, esto es en las primeras clases, no ya como ahorita que vamos como en la 9 más o menos, en la 10. Pues no es necesaria la presentación, pero tal vez si tienen un grupo muy grande, pues sí dividir la presentación entre los hermanos. Tal vez tengan un grupo de 6, pues en esta ocasión se presentan 2, en la otra clase otros 2. Y el inicio del grupo de reflexión es el momento adecuado para recibir y entregar las tareas, para tener atención a preguntas que hayan surgido del tema que se vio o de algún tema anterior, con un máximo tal vez de hasta 2 temas anteriores para poder profundizar en estos temas. Y otros diversos temas, ¿no? Como puede ser temas personales con los coordinados, temas que son de interés. Pero es este momento, el inicio, tal vez en estos primeros 5 minutos del grupo de reflexión. Recordemos que los grupos de reflexión son de 40 minutos. Entonces tiene que dividirse muy bien para que puedan tener ese tiempo con sus coordinados, ya que los coordinadores de grupo de reflexión, pues son los que tienen la mejor oportunidad de conocer a los coordinados. Ya no tanto el director, por ejemplo, o el colector que los ven en pocos espacios durante las clases. El que tiene más tiempo con esa cercanía con los alumnos, pues es el coordinador de grupo de reflexión. Y por eso es que es muy importante esta labor del grupo de reflexión y el coordinador. Después sigue el desarrollo. El desarrollo ya es donde se va a profundizar en el tema. Y aquí es ya como se va a conocer a los coordinados, cómo piensan, qué ideas tienen, qué dudas tienen también, cómo se desenvuelven al hablar, al dar sus puntos de vista. Sabemos que hay hermanos que pueden ser un poco más tímidos, otros más extrovertidos y sin miedo al hablar. Entonces nosotros como coordinadores tenemos que buscar ese punto medio donde todos tengan que participar, porque el grupo de coordinación no lo hace el coordinador, no lo hacen los alumnos tampoco solos, sino es un conjunto de todos. Y después tenemos el desenlace. El desenlace dice aquí que se concreta el fruto de la reflexión, donde podemos ver un poco más lo que podría hacer junto con el secretario. Es aquí donde ya se van a ver las conclusiones y principalmente las resoluciones. ¿Cuál es el objetivo del grupo de reflexión? Que se provoque un cambio de vida. Que nosotros, en tal vez lecciones como las que estamos viendo al principio de Dogma, pues son un poquito más difíciles de tomar esos cambios de vida. Pero en todas las lecciones lo podemos hacer. Recordemos que nuestras respuestas tienen que ser primeramente reales, es decir, con toda la verdad. Tienen que ser concretas, nada de estar divagando, de desviarse mucho, y tienen que ser prácticas. Tenemos que llevar todo esto a la práctica. Si no lo llevamos a la práctica, entonces nos vamos a quedar en el puro conocimiento y pues en el puro conocimiento no vamos a poder avanzar. Por ello, pues, como vemos, la coordinación no es una ciencia, como les decía al principio, sino una técnica. Esa técnica se va a llevar a cabo a través de la repetición. Nosotros, como les decía, pues nadie nace siendo un buen coordinador, nadie nace teniendo las bases de ser un buen coordinador, pero nuestra obra apostólica nos da todas esas bases para que podamos ser buenos coordinadores y podemos llevar ese grupo de reflexión por buen camino. Para ello, pues es el repetir y repetir, pero principalmente hay que practicar con el equipo de servicio.
este arte de coordinar antes de la clase, obviamente. Tenemos que practicarlo, e incluso nuestra lección 23 de primer grado nos dice, practiquen este arte a través de cosas tal vez mundanas, tal vez vanas. No sé, yo podría decirles de un mouse, que tengo aquí en mi mano, casi no se ve, es color negro, pero ¿por qué es negro? ¿Qué tiene por dentro? Y entonces así van surgiendo preguntas. La reflexión, bueno, o la coordinación de los grupos de reflexión se va a basar en preguntas, no en darle a los alumnos la respuesta, porque no tiene nada de útil, nada más decir las cosas. Si ellos no lo experimentan, si ellos no lo reflexionan, si ellos no lo entienden, ¿no? Nada más lo aceptan. Es ahí donde entra nuestra razón y nuestra fe, ¿no? Si no podemos solamente creer por creer, sino que una parte de nosotros nos lleva a tener a querer tener la certeza de por qué creemos eso. Y de ahí que los dogmas, que son verdades reveladas por la iglesia que debemos creer, pues sí las debemos creer, pero hay una explicación razonable por qué las debemos de creer. Entonces, si nuestra razón nos lleva a entender estos temas, pues va a ser más fácil que se queden en nosotros. Hay una frase que leí hace unas semanas de un expresidente de Estados Unidos que decía, dímelo y lo olvidaré. Enséñamelo y lo recordaré. Involúcrame y lo aprenderé. En la lección, bueno, en nuestro taller anterior de la exposición del tema de primer grado, les dije un tema antes. ¿Alguien se acuerda cuál fue el tema antes de comenzar con el tema en sí de la exposición de primer grado? Si alguien se acuerda, ponga ahí una manita o algo. No. Charla. ¿Nadie se acuerda? Era el tema de cómo presentar la obra en una exposición. Pero si se acuerdan de este tema, se los dije leído tal cual. Y es aquí donde viene eso. Se los leí y no lo recuerdan. Dímelo y no lo recordaré. Involúcrame. Y bueno, digamos todavía en el dímelo, es cuando nosotros hacemos una exposición con pura letra y solo nos enfocamos en leer. No nos enfocamos en exponer, en transmitir. Entonces, eso es solamente decir las cosas. ¿Y qué va a provocar? Que lo olviden los alumnos. No se les va a quedar. Ahora, la siguiente frase es, enséñamelo y lo recordaré. Que aquí es cuando ya se va dando a través de la exposición, a través de una imagen, a través de ciertas frases, pues algo se queda grabado. Pero donde está el culmen de todo esto es justamente en la reflexión. Porque recordemos otra vez esa frase, involúcrame y no lo olvidaré. Al involucrar a los alumnos, a que ellos den su punto de vista, a que ellos participen, ellos ya van a quedarse un poquito más grabadas esas ideas de cada lección. Entonces, es la importancia y por eso es la columna vertebral de la obra, los grupos de reflexión, porque es donde se involucra a los alumnos a participar en cada lección, donde ellos la van explicando a su manera y van recibiendo de sus hermanos, compañeros, alumnos, pues otros puntos de vista. Y después de esto todo se va centrando a través del coordinador y apoyando al secretario. Ya tendremos otro tema del secretario para que quede más clara esta función del secretario y cómo se debe de llevar a cabo. Por ello, pues es muy importante la práctica. Y aquí tenemos directores de centro, pues el director también se tiene que preocupar porque se practique este grupo de reflexión. Porque, como les decía, no es nada más dar las respuestas, sino guiar a la verdad. Pues bien, ¿qué cualidades debe de cultivar el coordinador? Principalmente debe ser paciente, porque un coordinador que no es paciente le va a dar la respuesta al alumno lo más rápido posible para poder acabar rápido. No sé, tengo aquí un desarmador. ¿Qué color es el desarmador? Ah, pues amarillo y rojo. Pero puede que el alumno lo vea en tono naranja. Pero el coordinador dice, no, ya, amarillo y rojo y nada más. Entonces la paciencia es donde vamos a ir descubriendo cómo es que son los hermanos y cómo son sus ideas. La paciencia es muy importante. También otro punto es la constancia. El coordinador debe de ser constante. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no puede faltar a una clase, porque él es el coordinador y estaría dejando de lado un trabajo muy importante. La constancia
va a hacer que crezca ante las dificultades, nos dice nuestra lección 23. Esto de crecer ante las dificultades, pues nos va a enseñar que a través de esa constancia, de ese repetir y repetir, de ese practicar, se van a tener los frutos que Dios, nuestro Señor, nos está poniendo. Otra de ellas es que debe de ser cortés. La cortesía es muy importante en un coordinador porque es pues como les decía, es el hermano que tienen más cerca los hermanitos de primer grado. Entonces, si el hermano no es cortés, pues el hermano de primer grado va a decir, no, pues yo no quiero estar ahí, yo no quiero estar con este hermano que me trata mal, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tratar bien a los hermanos, ser corteses, aunque tal vez estén diciendo algo equivocado, pues buscar la mejor forma para hacérselo saber. Debe de tener sentido del humor, porque el sentido del humor lo va a ayudar a pasar de situaciones embarazosas. Tenemos las lecciones de moral, donde nos pone a prueba con nuestra moral, cómo la hemos llevado y con la moral que Dios quiere para nosotros. Y pues ahí puede que sí sentamos un poquito esa sacudida. Entonces, ese sentido del humor puede ayudar a que esos grupos de reflexión pues vaya por mejor término. Y debe de ser de charla amena, porque un grupo de reflexión que se queda callado no está avanzando a ningún lado. Entonces, tiene que buscar la forma de que haya charla, de que no se quede un vacío. Digamos, en grupos musicales está por ejemplo, el bajo, ¿no? Que casi no se oye, pero ese bajo llena ese huequito que hay entre la guitarra, por ejemplo, las trompetas, y hay un ruido y no se queda totalmente vacío, sino que se oye ese bajo haciendo todavía esa continuidad. Entonces nosotros también como coordinadores debemos de seguir manteniendo la continuidad. Cuando un alumno se queda pasmado, que dice, no, pues es que yo no estudié, no sé de qué me estás hablando, hay que buscar las palabras correctas para guiar al hermano, porque primero Dios, esperemos que ya haya llegado temprano y haya tomado su exposición y a través de ahí podamos guiarlo, no dándole las respuestas como les digo, pero sí con preguntas y diciéndole, pues acuérdate de la lección, quién era Moisés, ¿no? ¿Qué hizo Moisés? ¿Por qué le decimos el padre de la fe? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Perdón, a Abraham. Entonces vamos a ir, a través de preguntas, vamos a ir llevando al alumno, encaminándolo para que pueda tener la propia reflexión. Bueno, ahora, ¿cuál es la posición del coordinador? Como les decía, el coordinador, pues es un integrante más principalmente. Él no puede desatenderse y decir, pues ellos están haciendo las cosas, yo nada más medio los guío. No, es un integrante más y también tiene que participar. Pero el momento de participar del coordinador es después de haberle preguntado a todos los alumnos para poder él dar su resolución. ¿Qué pasa si decimos, eh, en el ejemplo de una lección que pasó hace poquito, que pues, hablamos del rey David, decir, ¿quién fue el primer rey? Y ya el coordinador luego le dice, Saúl fue el primer rey, acuérdense. Y ya pasa la siguiente pregunta con el otro hermano, ¿y quién fue el primer rey? Pues Saúl. Entonces ya con sus ideas, porque obviamente sabe más, pues va a llevar a los alumnos a que ellos no reflexionen, a que ellos van a decir, bueno, él va a contestar por mí, voy a esperar a que él haga las cosas y yo pues ya nada más le digo un poquito, ¿no? Y al contrario, nosotros tenemos como coordinadores que ser los últimos en dar nuestra respuesta, en buscar en los hermanos que den su propia reflexión, porque somos guías en el diálogo. Entonces nuestra labor es la de guiar. Recordemos, bueno, pensemos en alguien que va a escalar una montaña y contrata a un guía. ¿Qué va a hacer el guía? Pues le va a decir por dónde ir. El guía no le va a decir, vente, te cargo y yo te llevo. O el guía no te va a decir, quédate aquí y yo me subo a la montaña y bajo y ya la recorriste. El guía nada más nos acompaña y nos va enseñando por dónde ir. Pero nosotros somos los que tenemos que caminar, los que tenemos que avanzar. Entonces los coordinados son los que tienen que llegar a la reflexión. Nosotros solamente tenemos que guiarlos. También tenemos que ver que va a haber alumnos, como les decía, que tienen un poco de deficiencias porque o no estudiaron su lección o no le entendieron, pues nosotros tenemos que irlos llevando, como les digo, poco a poco. Pero principalmente hay que recordar que ustedes como coordinadores de grupo de reflexión, su labor es de servicio. Y como su labor es de servicio,
pues tienen que mantenerlo bien fijo eso, porque están para servir a los hermanos, no para mostrarse que saben mucho, no porque seguramente sí saben mucho, ¿no? Si ya están en un grado superior, saben más que los hermanos de primero que tal vez apenas están viendo estos temas. Pero la idea no es mostrar cuánto saben, cuánto pueden. La idea es mostrarse siempre al servicio de los hermanos. Y el servicio se va a reflejar en el amor que puedan dar a los hermanos. ¿Qué tipo de discusión? No, primeramente, ¿qué debe de evitar el coordinador antes de la discusión? ¿Qué debe de evitar? Primeramente, forzar las respuestas. Recordemos que son 40 minutos y son 5 preguntas. Comúnmente los grupos de reflexión son de 3 a 5 integrantes, entonces da tiempo suficiente para que den toda su reflexión y no forzar estas respuestas. También no hay que contradecir, aunque uno tenga la razón, no hay que contradecir de forma tosca, sino de forma amable. Recordemos una vez más, estamos al servicio de ellos. Y como estamos al servicio, pues vamos a buscar la forma de llegar a ellos de la mejor manera. Tampoco te puedes contener como coordinador del grupo de reflexión con una respuesta mocha, una respuesta cortada, ¿no? Sino que hay que buscar siempre preguntar un poquito más. Recordemos que somos guías, pues si no sé, una de las preguntas de la lección 23 recuerdo que era, pues, ¿quién está con nosotros en el grupo de reflexión? Aparte de los integrantes, ¿no? Ah, pues Jesús. Ah, pues sí, porque él nos lo prometió. Pero ¿quién más? Ah, no, pues entonces no me acuerdo, ¿no? Entonces tenemos que preguntar, acuérdate entonces que nuestro hermano Jesús nos prometió a alguien más. Y ya dirás, ah, sí, al Espíritu Santo. Entonces no podemos solamente quedarnos en respuestas cortas, sino hay que preguntar más. Porque también si nos quedamos en respuestas cortas, acabamos en 10 minutos, nada más contestando lo que se preguntó ya. Y no, tenemos que llegar a la reflexión. No es correcto también tomar eh, tomar un bando, ¿no? Nos dice nuestro tema, que digamos, pues es que este hermano contesta bien, entonces le voy a preguntar a él primero todo y ya a los otros medio les pregunto, porque este hermano contesta bien. Entonces tenemos que equilibrarlo y primeramente preguntarle a los que menos saben, porque a través de la reflexión de ellos van a poder ir soltando, porque luego muchas veces sí saben, pero lo que pasa es que les da pena hablar y hablar en público, pues sí. Y luego hablar en público con personas que estás apenas conociendo, pues te cuesta un poco más de trabajo. ¿Qué tipo de discusión se debe de evitar? Primeramente el de entre parejas. Fíjense que últimamente ya he visto en los centros que he visitado que casi no se da. El hablar entre parejas es que pues dos miembros están platicando entre ellos nada más y los demás pues no le toman importancia, ¿no? Hay otro en el que pues la discusión llega a un grado más fuerte y pues llegan tal vez a enojarse, ¿no? Porque pues uno dice una cosa, otro dice otra y pues no estás bien tú, estoy bien yo. Entonces el coordinador pues como guía tiene que relajar los ánimos y buscar la forma de que lleguen a buenas respuestas y que no se peleen por cuál tiene la razón, sino que a través de la reflexión pues se den cuenta cuál es la razón. Otra de aquellas cosas que debe de evitar, pues aquel que nada más quiere hablar. Y luego nos pasa que incluso ni siquiera es un alumno de primero, ¿no? Es alguien de nuestro equipo de servicio que se la pasa hablando y hablando y hablando y tal vez ya se alejó del tema. Entonces el coordinador de grupo de reflexión tiene que poner un alto y por eso tiene que guiar. Ustedes como coordinadores tienen esa autoridad en su grupo de reflexión. Tienen que preguntar directamente a qué hermano quieren que les conteste, porque si luego los dejamos al aire libre a ver quién quiere contestar, se va a dar el motivo que alguno de nuestros hermanitos de grado superior pues está contestando y contestando y no deja participar a los de primero, que son los que nos interesa lleven más adelante esa reflexión, que caigan como decía en una diapositiva anterior, en una resolución. Solamente para comentar más de esta lección, en la página 47 de nuestro instructivo de formación podemos encontrar más al respecto,
En la lección también la 23 de primer grado y la lección 12 de segundo grado. Como ven, tenemos mucho de dónde buscar para hacer nuestros grupos de reflexión. Hay que practicarlos, hay que buscar siempre preguntar más para poder llegar a más reflexión y buscar pues siempre dar la gloria al Señor en nuestra acción, pero buscando siempre ser servidores. Si no buscamos ser servidores, vamos a hacer ese grupo de reflexión de una manera convenenciera tal vez, buscando implantar nuestras propias ideas en los hermanos, cuando por el contrario tenemos nosotros que dejarnos sorprender por nuestro Señor a través de los hermanos de primer grado. Por eso siempre es bonito cuando dan respuestas que tal vez no teníamos en mente que nos iban a comentar los hermanos. Entonces, pues ese fue el tema de hoy. Tenemos unos minutos para preguntas, alrededor de 15. Recuerden que son temas cortos pues para no cansarnos tanto de nuestro día a día. ¿Una pregunta que tengan, hermanitos? Es un momento de preguntar. Yo, hermano Jesús, Adelante, hermanita Silvia. permita, déjame prender mi cámara para que pues nos podamos ver. ¿Qué tan factible es que en un grupo de reflexión, por ejemplo, si tengo dos hermanitas, o sea, dos hermanas de sangre, dos hermanitas, y que pues obviamente hacen como una complejidad, pues por ser hermanas de por sí, entonces yo las separo, pero siempre me piden particularmente que por qué no las dejo estar juntas. ¿Qué tan factibles sean? ¿Cuáles los pros y los contras? Y si es recomendable o no. Yo creo que lo que está haciendo está muy bien, que estén separadas. ¿Por qué? Porque comúnmente, como son hermanas de sangre, como lo dice, tienen las mismas ideas. Entonces, o tal vez ya estudiaron la lección juntas y van a tener respuestas muy parecidas, que puede que esa respuesta sea necesaria para el otro grupo de reflexión. Pueden estar juntas, sí. Tal vez buscar, hay que recordar que los grupos de reflexión podemos cambiarlos cada cierto tiempo para que tengan una variedad con otro coordinador y ahí mismo poder cambiar a los integrantes del grupo de reflexión y juntarlas, pero yo considero que tal vez las ideas que tengan van a ser las mismas. Entonces se nos va a dar el caso en el que no tomen una reflexión de otro hermano, porque pues ya están tomando la de la otra. Entonces se puede hacer, sí, pero yo considero que como usted lo está haciendo, está muy bien así. Pero pues tal vez sí, ¿no? En una semana o 2 semanas poder hacer y ver cómo se desenvuelven, porque puede que sí tengan las mismas ideas o puede que comiencen esos debates, ¿no? Que tienen entre ellos, porque pues también son diferentes entre sí y puede que resulte tal vez beneficioso. Podría ser la prueba para ver qué tal le va. Sí, porque además tienen liderazgo, entonces yo particularmente con ellas he hablado y les he dicho que como ambas son o sea, obviamente particularmente, aclaro, tengo que dividirlas porque pues jalan, como quien dice, llevan ideas un poquito, complementan muy bien, entonces para que me ayuden con los demás chicas, yo, bueno, así lo estoy manejando, no sé si igual, esté bien o mal. Sí, está bien. Comúnmente cuando son o tienen ese rasgo de liderazgo con otro hermano que tiene ese mismo rasgo, pues llegan a chocar. Entonces puede que uno quiera participar más, otro participa más y así, y puede que sí ya se choque. Y como bien lo comenta, pues si las divide, pues se va a llevar un liderazgo de cada grupo. Pero pues no podemos, no, como decíamos aquí, pues a través de la práctica es como vamos viendo de qué manera es mejor. Porque pues es bueno que estén en grupos separados, pero tal vez sí sea mejor que estén juntos. Pero pues eso lo va a ver a través de que usted las vaya juntando y pues ya si ve que no funciona, pues de nuevo las separa. Gracias, gracias, hermano Jesús. Gracias a usted, hermanita Silvia. ¿Alguien más alguna pregunta del grupo de reflexión? Y yo, Jesús Araceli, deja activar la cámara para que así nos vemos y ya nos. Oye, por ejemplo, cuando tienes un equipo en el que
o en el grupo de reflexión que tienes 3 alumnos que superan, digamos, nos superan en cuestión de la reflexión por el conocimiento, por el trabajo que desarrollan. Tú sabes que algunos vamos un poquito, van más allá. Entonces, ¿cómo haces la evaluación? Porque para que para que, digamos, en este caso, la calificación no sea, no puedo evaluar a 3 alumnos igual que otros 3 porque su reflexión es muy diferente. ¿Cómo lo haces? Recordemos el significado de nuestra calificación del 1 al 5. El 5 es excelente. No lo pudo haber hecho mejor. Ni nadie en nuestro centro tal vez pudo haberlo hecho mejor, que lo hizo tan bien. El 4 es que lo hizo muy bien. El 3 es que lo hizo bien. El 4 pues es que lo hizo más o menos. Y el 1 pues tal vez no es que lo hizo mal, pero que sí se esforzó, pero que necesita un poco más de práctica. Entonces, podríamos rondar en 13-3, 4 y ya tal vez un máximo de 5, viendo si contestó lo que era y teniendo en cuenta que pues las respuestas, aunque tal vez sean muy directas en esta primera parte de nuestro curso de dogma, también tiene que ser algo práctico. ¿Cómo vamos a llevar esas respuestas o de qué forma estoy viendo yo que puedo llevar esas respuestas a la práctica? Entonces, principalmente tal vez mantenerlo entre un 3 a 4, podría ser la diferencia entre un bien a un muy bien. Y pues ya tal vez alguien que sí diga, no, pues este hermano se está esforzando demasiado, un 5. Y recordemos que pues la tarea es donde sí no podemos escatimar tanto porque pues es la tarea en la que ya tiene el mejor la calificación, ¿no? Es donde más se puede ir recuperando la calificación porque más se acercan a las respuestas. Muy bien, gracias. Gracias, Jesús. Gracias a usted, hermanita Ara. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Nos quedan un poquito menos de 10 minutos. A ver, yo Jesús, yo creo que mi hermanita Araceli Rodarte, es que ella es directora de posgrado, a lo mejor se quería enfocar en su grado de ella, no tanto de primer año. No sé si está bien, Araceli, lo que estoy pensando yo. Sí, pero Alice, bueno, es lo correcto. es que, ajá, sí es de posgrado, hijo, entonces como que es otra cosa, otra explicación, me imagino, ¿no? Para que ella entendiera. Bueno, eso es, y ahorita vuelvo a hablar si le quieres decir algo respecto a ese grado. Sí, muchas gracias. Hay que recordar que entre más grado superior, es un poquito más, tal vez, exigente el grado porque tiene temas más profundos. Entonces, en este caso el posgrado 3, en la que usted tiene a los 3 grados jerárquicos que nos siguen antes de nuestro coordinador general, que es nuestra coordinadora regional, nuestra coordinadora zonal y nuestro coordinador diocesano, pues tienen ya años de experiencia y pues la calificación, ellos lo entenderán. Incluso por aquí viene nuestra hermanita Silvia, tal vez no esté bien si digo esto, pero ellos entenderán que un 5 es excelencia. Entonces, asimismo, pues podríamos sentirnos tal vez no tan excelentes, ¿no? Y decir, bueno, tal vez sí un 4, pero un 5, o sea, sí me esforcé, pero en lo personal no considero que me merezca un 5, ¿no? Tal vez. Esto me pasaba a mí en mi 7º grado, cuando mi directora me ponía puro 5. Yo le decía, pero es que no sé por qué me pone puro 5, no está bien para mí, porque si lo hago bien, me esfuerzo, pero no tal vez a tal grado de que me ponga un 5. Entonces, usted como directora de estos alumnos que son muy buenos, pues tiene que tal vez ver los puntos de que si estudiaron su lección bien, si están asistiendo, si están llegando temprano, si entran a los retiros, porque aquí en grados superiores ya calificamos más cosas, vemos el compromiso que están teniendo y cómo lo están llevando. Entonces, sí es un poquito más difícil de calificar, pero yo le recomendaría que igual siga entre un 4 más o menos y dependiendo, claro, la reflexión. Si la reflexión es muy buena, pues sí llegar al 5, que es excelente porque pues se están esforzando por hacerlo bien.
obviamente si usted ya ve que de repente uno no entra, ¿no? O entra una vez a la semana porque hay más actividades que hacer, pues ahí mismo va viendo usted la forma en la que hay que calificar. No porque, digamos, en este caso sean nuestros superiores en la obra, no vamos a ser justos con la calificación que se merecen. Porque incluso luego con alumnos de segundo, tal vez, en la que el alumno no entró muchas veces y le ponemos hasta 5, ¿no? Porque tal vez no llenamos el reporte a tiempo. Entonces, siempre es importante la justicia, ver cuánto es lo justo que merece su calificación y si es un 5, pues adelante. Espero haber contestado un poquito más esa pregunta, hermanita Sí, Ara. muchísimas gracias, Jesús. Claro que sí, gracias. Muchas gracias a usted. Hermanita Ali, adelante. Sí, pues hablando de los coordinadores de grupo de reflexión, vemos que yo tengo 2 alumnas que son madre e hija y entran en un mismo teléfono, en un mismo celular. Pero la mamá luego no está muy de acuerdo porque pues la jovencita le gana las respuestas. Y ella misma dijo una lección antes del retiro que iba a ver ella cómo le hacía para tener otro teléfono para que ella pudiera también hablar, porque dice ya lo que yo iba a decir, pues ella ya lo dijo o cosas así. Entonces, al principio no había problema, pero como que la niña ya le halló el gusto, ya responde más rápido y le gana a la mamá. Entonces, aquí ya también pienso, ¿no? Que sí deberían de estar separadas para que tengan su propia reflexión cada quien y ya meterlas a salas diferentes también, ¿no? ¿Cómo ves? Y es justamente el mismo caso con nuestra hermana Silvia. Silvia Yarzábal, ajá. Entonces, sí, lo mejor es eso. Y me acuerdo un poco yo de semilleros de vocaciones en primer grado con nuestro hermanito, ya se me olvidó su nombre, pero es el hijo de esta Arce, Es Arturo, Arturito. Cuando ajá, preguntaban algo y Arturo contestaba luego, luego, entonces no le dejaba contestar a su mamá. ajá. Entonces, tal vez la mamá aquí sí sienta justamente eso de que, pues ya me estoy yo haciendo un lado porque pues yo no puedo participar. Entonces, aquí ustedes como centro pues no podrían hacer mucho porque pues es eh, la, la forma de ella de conseguir otro dispositivo y conectarse. O tal vez como, es que sería muy difícil porque como equipo podrían buscar la forma de tal vez prestarle un dispositivo el día domingo, pero se complica mucho porque también el equipo luego no es muy amplio y luego pues no todos tienen las posibilidades. Pero sí, lo mejor es que estén separadas y que cada quien tome su grupo de reflexión. Como comentario más, si no está inscrita, pues todavía se puede inscribir hasta el mes de diciembre. Sí, sí están inscritas las 2. O bien, si no se puede, hay que buscar la forma de preguntar. Como le digo, como les dije hace ratito, no preguntar no deja decir, esta es la pregunta, ¿quién quiere contestar? Si no, el coordinador le va a preguntar directamente tal vez a la mamá, le pregunta a alguien más, luego vuelve con la hija. Podría ser esta otra forma de que lo lleven a cabo, en el dado caso de que no consigan otro dispositivo. Ah, muy bien. Sí me parece esa idea mejor que lo diga por el nombre, ¿verdad? A ver, ahorita me contesta esta hermanita y ahorita la otra, ¿no? Sí, es la ventaja que tenemos como coordinadores, que pues nosotros tenemos la decisión de cómo vamos a llevar el grupo de reflexión. Ajá, ok. Gracias, Jesús. Gracias, hermanito Ali. Hermanito Joel, buenas noches, adelante. Sí, Lucy Salgaron. Reunir y servir. Sí, pues aquí, bueno, la experiencia que he tenido en la coordinación de grupos, he encontrado 2 cosas principales, ¿no? Que luego sí me preocupan. Primero, pues, para que nos den algunos tips también sobre el manejo de los tiempos, porque pues siempre son limitados y a veces la gente pues llega tarde o llega temprano, pero no puede conectarse, en fin, ¿no? Y luego pues también tenemos la cosa de que luego pues para una pregunta, a veces 5 minutos, no hay más tiempo y nos seguimos a la otra, ¿no? Pero pues sí conviene que esto lo consideremos para pues darle lugar a todo, ¿no? En segundo lugar, sobre los tipos de alumnos.
hay que tener muy en cuenta esto porque pues son diferencias, por ejemplo, a veces de edades, como se debe hacer otra hermana, ¿verdad? De la mamá y la hija, pues la mamá y la hija pues, son edades diferentes. A veces también son experiencias respecto al Señor. eh, en fin, hay grupos en donde a veces, por ejemplo, podemos encontrarnos gente de diferentes grados también. Y pues hay que tomar mucho en cuenta esto porque eh, o sea, de tal manera que podamos atenderlos a todos les podemos dar curso pues a sus inquietudes, pero para no vernos agobiados por los tiempos que también se junta esto, ¿no? Nada más. Sí, hermanito Joel, muchas gracias. Antes de contestar la respuesta, nada más comentar que va a seguir nuestra hermanita Ana Luisa, nuestra hermanita Araceli, y terminamos porque ya se nos estamos quedando sin tiempo. Hay que ver que los grupos de reflexión son 40 minutos y son 5 preguntas. Por lo regular quedan como 8 minutos, siendo muy estrictos por pregunta, y comúnmente, como les digo, los grupos de reflexión son de 3 a 5 alumnos. Es lo más recomendable, también no ser muchos para que no se tarden tanto, y siempre darle prioridad a los alumnos de primero. E incluso si los hermanos del equipo de servicio no contestaron, no pasa nada. Lo importante es siempre la prioridad a los hermanos de primer grado. En este caso, la particularidad de San Gerardo es que sí se tardan un poco en entrar en las salas. Entonces, tal vez ahí ya pierdan 5 minutos, pero aún así pueden llevar a cabo el grupo de reflexión. Si ustedes le dan 5 minutos por pregunta, son 5 preguntas, son 20 minutos. Les quedan todavía otros 20. Entonces, la importancia es dividir el tiempo, ver cuánto tiempo les queda e ir viendo las preguntas poco a poco donde todos participen, pero siempre de forma concreta, como les había dicho, con respuestas reales, concretas y prácticas. Si nos ponemos a divagar, pues no vamos a llegar a ninguna respuesta. Con respecto a la segunda pregunta, en nuestra hoja de inscripción, las hojas amarillas, esas se tienen que calificar. Tienen una calificación que viene en una lección, no recuerdo cuál es, pero la voy a buscar y se la voy a poner en el grupo. Esa tiene una calificación y ahí van a ver qué calificación tiene. ¿Por qué se les pone una calificación? Porque como bien menciona, hay personas que son más preparadas educativamente que otras, y hay personas que tienen diferentes necesidades que otras. Hay otras que tienen tal vez ya un apostolado o un cargo en la iglesia. Entonces, vamos a buscar la forma de que acomodar, es labor del director, acomodar esos grupos de reflexión donde sean los más afines posible para que puedan llevarse una mejor comunicación y una mejor reflexión. Pero sí es importante revisar esas hojas de inscripción y calificarlas. Ahí en una lección de formación viene cómo se califica. Espero haberle ayudado, hermanito Joel. Gracias. A usted, hermano. Hermanita Anita, Ana Luisa. Sí, gracias, Jesús. Oye, fíjate que, bueno, yo tengo una duda. O sea, yo sí sé que, bueno, no podemos calificar con el 5. Sin embargo, yo siento, por ejemplo, hay gente que llega muy temprano, que sus reflexiones son muy buenas y que siempre están dispuestas. Allí, por ejemplo, en esa situación, ¿no podemos poner el 5 a los alumnos de primero? Sí, hermanita, justamente como le comentaba con nuestra hermana Araceli, si el hermano, si nosotros vemos que el hermano realmente se está esforzando, tal vez su reflexión le falte un poquito, pero claro que lo podemos hacer, e incluso a estos hermanos de primer grado que se esfuerzan realmente, le podemos poner un 6, pero en la tarea. Y esto me parece que es 1 o 2 veces al año máximo, pero es donde se ve ese esfuerzo que están haciendo. Entonces, la idea es que no siempre digamos, no, pues 5, 5, 5, ¿no? Digo, la asistencia es fácil que se saquen el 5 y la tarea pues también, pero la reflexión como que sí es un poco ver más, porque no nada más es la reflexión que ellos nos están dando, sino lo que ellos están
compartiendo con los hermanos y lo que están recibiendo de los hermanos. Y eso pues lo vamos a ver a través de su próxima reflexión, para ver si sean... Sí, porque digamos, yo me puedo aprender bien el tema y decirle la respuesta tal cual, pero tal vez no me interese yo de lo que mi hermano diga. Entonces, pues ya que él diga lo que diga, ya no me importa, pero yo sé que yo ya contesté. Entonces, Ajá. hacer esa comunidad. Y si vemos que pues el hermano se esfuerza, pues sí, es completamente válido ese 5. Ese 5. Ah, de acuerdo. Muy bien. Sí, yo tenía duda porque luego, por ejemplo, las coordinadoras, pues con esa idea, a lo mejor ponen una calificación menor y yo como directora, cuando paso el reporte, ¿puedo modificarla o no? Se Porque te la fue tu coordinadora ya le audio. puso. Yo no escucho. A ver, hermanita Silvia, ¿ya ahora nos escucha? Parece que fue el audio de ella. Ajá. De todas maneras va a estar grabado y se lo vamos a enviar. Esa es una muy buena pregunta, hermanita. Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque le estaríamos quitando la autoridad al coordinador de grupo de reflexión. Muy bien, de Diría, acuerdo. diré yo como coordinador, pues entonces ya mejor ni coordino, ¿no? O ni te entrego calificaciones, tú pon lo que tú quieras. Entonces, más bien tenemos que tener esa comunicación con el coordinador para poder llegar a ver cómo A un vamos acuerdo. a calificar a los hermanos o qué puntos podemos ver para mejorar esa calificación. De acuerdo. Gracias, Gracias, Jesús. Fede, hermana. Y terminamos, hermanita Ara, adelante. Sí, yo nada más un comentario para enriquecer la reunión. Nuestra lección 23 nos dice que también el coordinar es un arte y nos motivan a que lo practiquemos, pues muchas veces y lo más que se pueda. Solamente así vamos a poder, a través de la práctica, pues vamos a saber cómo ir conduciéndonos efectivamente y darle el valor de la reflexión a cada alumno. Cuanto es de primero y conforme va avanzando en los grados, efectivamente se va haciendo más exigente y nos exigen mejores reflexiones. Obviamente la calificación va, pues el que se gane un 5 en quinto, sexto, séptimo, pues es que de veras, es una persona que realmente aporta una muy buena reflexión y que nutre al equipo. Entonces, nada más es motivarlos a que cuando surja la oportunidad de ser coordinadores de grupo de reflexión, pues hasta nos estemos peleando, yo lo hago, porque solamente en la práctica es como vamos a ir aprendiendo todo esto. Nada más, gracias. Muchas gracias, hermana. Y como comentario más, pues no solamente pueden practicar el día domingo con su grupo de reflexión, sino lo ideal es que lo sigan practicando incluso en otros días con su equipo de servicio para que puedan mejorar este arte. Vamos a terminar con una oración. ¿Alguien nos quiere ayudar con la oración final? Un Padre Nuestro, bueno, una oración de agradecimiento, un Padre Nuestro, una Ave María, y nos despedimos. Nadie dice yo. Yo. Adelante, hermanita. Gracias. Señor, te damos gracias porque has permitido que estemos reunidos en tu nombre. Permítenos que todo lo que hayamos aprendido en esta reunión, con el Espíritu Santo, que se manifieste en nosotros para poder hacerlo en vida, para dar servicio a Dios, para tu gloria y para la salvación de nuestros hermanos. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos con la oración que tu Hijo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, también te damos gracias y con la oración que bajó del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vayamos a ser luz y sal del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en 15 días. Ya les mandaré el tema y en el grupo de WhatsApp. Y pues muchas gracias a todos los que participaron. Ana Jesús, Roberto, Rosy Borgonio, Leti, Pillo, Vamos. Maru, Los Maricruz. hermanos, nada más, Joel, Jesús, Dígame, hermano. Perdón. nada más para recordarles lo del sábado, continuamos con las sesiones de la pastoral litúrgica para que estén presentes, por favor. Ok, Claro que sí. Gracias. Igual se les va a mandar las Gracias. ligas al grupo de WhatsApp de todas las actividades que tenemos. Y principalmente no se olviden que nos vemos mañana también en nuestra asamblea regional. muy Tengan bien. buena noche, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches a todos. Bye. Hasta Buenas luego. noches, adiós. Buenas noches a todos. Bye. Buenas noches, bye. Buenas noches.